La educación en Ibagué y en Colombia está así. Exacto, hay algo que no cuadra, hay algo que le falta a la educación. Y para tener una mejor perspectiva y una mejor opinión acerca de lo que está pasando en el ámbito educativo, estaré con Juan David Gómez González, un catedrático de la Universidad de Ibagué que se desempeña en el área política. Vamos a conocer su opinión acerca de temas trascendentales para la educación colombiana y por ende tolimense. Bueno, Juanda, ¿cuál es su opinión acerca del nuevo programa de alimentación escolar que lanzó el gobierno de Iván Duque? Bueno, es un programa ambicioso, es un programa que pretende varias cosas. La primera, ampliar el número de pilotajes que se están haciendo en el país, y la segunda, mejorar la calidad de lo que se está haciendo hoy en las instituciones educativas. Yo creo que la tienen muy de para arriba, es un programa muy costoso y lo que estamos viendo es que en la distribución del presupuesto todavía hay grandes retos en materia de inversión. Entonces yo sí creo que ahí tienen una tarea muy importante que hacer, pero todo lo que redunde en calidad para la educación pues será bienvenido, ¿no? Un tema importante actualmente en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima es lo de la jornada única. ¿Cómo la administración municipal ha manejado esta implementación de jornada única, teniendo en cuenta que habían proyectado que para este año al menos 20 colegios tendrían jornada única y no es así? La jornada única en Ibagué es un reto. Nosotros revisamos que con 32 instituciones educativas que se implementara costaba más o menos 614 millones de pesos. Esto quiere decir que la administración hoy tendría que hacer unos ajustes en otras carteras para poder cumplir con la implementación de una jornada única. Que hay que entender qué es la jornada única y qué no es. La jornada única no es un programa voluntario, es un programa obligatorio al que los estudiantes deben participar. Y la segunda, tampoco es un programa complementario a la educación que se da hoy. O sea, los estudiantes van a tener que estar en las instituciones educativas y el Estado tendrá que proveer dos alimentaciones que ya son críticas. La primera, el tema de la alimentación escolar, que lo hemos visto con los costos que esto genera, no se ha logrado la universalidad todavía, o en muchos de los lugares todavía se generan dificultades con los operadores logísticos. Y la segunda gran preocupación es cómo brindar el almuerzo a estudiantes que van a estar durante toda la jornada. Yo sí creo que ahí hay un reto enorme y la administración tendrá que recortarse, amarrarse el cinturón y el gobierno nacional tendrá que girar algunos recursos para que eso pueda ser posible. Bueno, Juanda, ¿cómo va la cobertura estudiantil? ¿Usted cree que tenemos una deuda con los niños de las zonas rurales? Sin lugar a dudas, cuando uno revisa temas de cobertura, pues podría decir dos cosas. La primera, que vamos ganando en términos de cobertura porque cada vez atendemos a más personas. Pero la segunda y la más preocupante es que los niveles de retención hoy son los mayores. Son los mayores problemas, o sea, el nivel de deserción en la zona rural. Deserción escolar es un término comúnmente utilizado en América Latina para referirse al abandono escolar. En la zona rural casi que se duplica con respecto al de la zona urbana y uno se pregunta por qué y entonces empieza a ver cuáles son las dificultades de acceso a la educación que pasan por tres componentes. El primero y muy importante, el tema de la infraestructura educativa, y nosotros lo hemos dicho en varios escenarios, la calidad de la educación se predica por la dignidad del espacio, lo que quiere decir que si no tenemos instituciones educativas dotadas con la capacidad de que esos estudiantes puedan participar, digamos, de distintos escenarios, pues vamos a tener una enorme dificultad. Lo segundo, la garantía del salario de los maestros, y ha sido siempre la discusión que se ha mantenido en este escenario y sigue siendo cuando nosotros revisamos los salarios de los maestros de la zona rural que hacen esfuerzos indecibles para llegar a sus instituciones educativas. Y la última y más preocupante todavía es el tema de cómo garantizar la calidad en esos espacios, ¿no? La calidad que es de contenidos, que es de tener a las mejores personas en esas instituciones educativas y un docente que motiva. Me puse a analizar unos videos de unas propuestas que habían lanzado los candidatos a la alcaldía de Ibagué pasada y me llamó la atención una propuesta, que era la propuesta Cero Papel, que la lanzó el candidato John Esper Toledo. Sin hacer ninguna publicidad política, me llamó la atención porque él decía que desde los grados noveno ya se acabará el uso del papel, sino que todo sea digital, que tengan en las instituciones computadores, tablets, bueno, lo que se requiera para brindar una educación manejada desde las TICs. ¿Usted cree que eso sería una estrategia buena o algo maluca? Mira, hoy no hay medidas necesariamente buenas o malas. Lo que yo sí creo es que hay algo que hay que decir, y lo primero, con la primera infancia, el uso de la tecnología siempre va a ser un enemigo. Ellos tienen que desarrollar otra serie de patrones, otra serie de capacidades, habilidades y competencias que curiosamente dependen de la relación con el otro. Entonces, ese interactuar en los más pequeños es fundamental para que ellos puedan entender un carácter, puedan construir una identidad. Cuando nosotros crecemos y decimos, bueno, estamos hablando de media secundaria, pues el gran reto es que, digamos, en Ibagué podría implementarse. Nosotros no vemos mucha dificultad, aunque hoy todavía en Ibagué tenemos estudiantes que llegan a las instituciones educativas y si desayunan no almuerzan y si almuerzan no comen.
O sea, esas garantías de acceso se tienen que cubrir antes de que a mí me pongan una tablet financiada por el Estado. Cuando yo tenga la capacidad de llegar a mi institución educativa y haya alimentación y encuentre ese núcleo, digamos, que me permita desarrollar ese derecho, pues yo habré cumplido un montón de cosas. Antes no es beneficioso, antes significa una nueva carga tributaria para las instituciones educativas y además para los rubros de los municipios, a no ser que hoy se logren hacer alianzas estratégicas, cosa que no se ha hecho en ningún gobierno. Entonces uno por eso antecede a decir que nuestro relacionamiento hoy con las instituciones educativas debe ser en términos de garantizar unos mínimos básicos que hoy no se han cumplido. Y luego tendremos que ver qué elementos de la innovación se pueden incluir para la formación, porque cuando usted revisa quiénes son los docentes de las instituciones educativas, también se encuentra con un grave problema. Y es que muchas veces ni ellos están siendo la fase 1, que es ciudadanos digitales. Entonces, si no tenemos docentes que de alguna manera apropien tecnología en sus pedagogías, pues no vamos a tener la capacidad de implementar una inversión de ese nivel. Yo siempre he visto a John Esper Toledo como un tanto visionario y romántico de esta realidad política, y no está mal. El problema es que está mal cuando usted tiene otros problemas priorizados en su territorio. Y entonces recordemos una de las medidas que se implementaban desde la administración de Luis H., en la que él participó, y era la Universidad Humana. Si uno revisa la Universidad Humana, tenía unos propósitos muy interesantes, pero los temas de cobertura a veces se iban saliendo del límite. 1 y 2, pues no sabemos qué hubiera pasado si se hubieran nivelado, porque hoy no tenemos todavía la referencia de qué hubiera pasado después de esto. Y segundo, pues tenemos un alcalde que acabó de eliminar esa posibilidad, a mi modo de ver, solamente por diferencias políticas. O sea, esto es gravísimo, porque esto hizo que mucha gente que había pasado el procedimiento de inscribirse en una universidad como la Universidad Humana, no tuviera al final el proceso, no tuviera la garantía de la continuidad en la educación. Entonces yo sí creo que hay que revisar esas políticas a la luz de qué tenemos y cuáles son las necesidades reales del municipio. Tenemos que satisfacer las más básicas y luego tendremos que apostarle a la innovación, porque la innovación en términos de inversión pública es el costo más alto que paga una sociedad. Claro que sí. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro y un tema que causó mucho revuelo, es que el gobierno de Iván Duque, acompañado de María Victoria Angulo Nieva Greña, que actualmente es la ministra de Educación, acabar con el programa Serpi lo Paga. Aunque a mí me llamó algo la atención, y que fue que en el 2016-2017 Claudia López proporcionó una entrevista a Semana Educación en donde decía que solo el 1% de los estudiantes podrían adquirir Serpi lo Paga sin tener que endeudarse con el ICETEX o con otra plataforma de endeudamiento. Entonces, ¿usted cree que esto fue algo beneficiario para el país o no? Bueno, hagámosle una disección a Serpi lo Paga. ¿Qué es? Serpi lo Paga fue una iniciativa en la que las universidades más prestigiosas del país se vieron beneficiadas con una serie de opciones para que estudiantes de escasos recursos, que habían demostrado ser los más pilos de la sociedad, pues pudieran beneficiarse de una serie de primas de transporte, de vivienda y obviamente para su educación. ¿Qué sucede? Si uno diseña un programa para universidades acreditadas de alta calidad en esa época, porque recordemos que las universidades se vienen acreditando, digamos, desde hace no menos de 7 años, entonces realmente eran muy pocas las universidades que habían accedido a eso, y normalmente coincidía con que eran de las universidades en donde más costosa era la educación. Entonces, garantizar que la sostenibilidad de un programa a ese nivel fuera posible, conociendo nosotros los costos de una universidad como los Andes, la Javeriana o el Externado, pues dejaban ver ya de entrada que el programa iba a tener dificultades. Ahora, garantizar que si el programa se acaba, pues vamos a solucionar el problema del financiamiento. Pues no, o sea, hoy el problema del financiamiento de la educación pública es más grande que Serpi lo Paga. El problema del financiamiento de la universidad pública inicialmente es que nunca se tienen como priorizadas para la inversión, que muchas de las universidades públicas no están acreditadas de alta calidad en nuestro país, que las garantías de acceso a la educación hoy no están para que la gente entre a esas universidades públicas y tenga financiamiento en términos de inversión de laboratorios y tengan en términos de nivelación salarial de muchos de los docentes. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese escenario?
pues no hay que únicamente eliminar Pilopaga, que digamos, sabemos nosotros que tenía unas dificultades. Ser Pilopaga ha funcionado como estrategia y modelo en otros países, y lo que busca es darle una esperanza a esos jóvenes que dicen, yo nunca voy a llegar a una universidad. Es un mensaje para la sociedad, pero no puede ser la política de Estado para manejar la educación pública, porque ahí es donde el desfinanciamiento se presenta, cuando se le vende una fantasía a la mayoría de los estudiantes diciéndole, si usted no se gana ser Pilopaga, usted definitivamente no debe estar accediendo, no es bueno. Y yo creo que hay mucha gente buena en esta sociedad que debe premiarse, que debe reconocérsele ese inmenso esfuerzo que hacen, pero hoy la continuidad del programa Ser Pilopaga es realmente insostenible, y el gobierno, digamos, no se equivoca cuando dice pues que nosotros tenemos una garantía desmedida, pero también deberían revisar cómo poder ajustar ese modelo de Ser Pilopaga para que la gente vaya a las instituciones de educación superior públicas, pero también para negociar con esas universidades privadas que pueden darle condonación a muchos de los cupos que les da el gobierno y que no lo hicieron. O sea, uno ver a la Universidad de los Andes cobrándole una tarifa plena a un estudiante Pilopaga, es decir que la Universidad de los Andes no cumple con la función para la que fue llamada. Y uno entiende que hay un modelo empresarial que debería funcionar, pero las universidades en general, no solo en la Universidad de los Andes, pues no deberían ser sin ánimo de lucro. Y como le he dicho en varias ocasiones también, no deberían ser sinónimo de lucro. Y yo creo que a veces eso se ve cuando la implementación de políticas de Estado simplemente están conectadas a la necesidad a satisfacer la necesidad de una entidad privada. Ahí tenemos una profunda desconexión, y quizás ahí es donde nos encontremos con la mayor dificultad que tengamos nosotros cuando hablemos de educación. Pilopaga no puede ser una política de Estado, y había que hacer unos ajustes que el gobierno no quiso hacer porque el modelo ya venía golpeado y porque estamos en un nuevo gobierno, y decir que todo lo que se hace nuevo pues podría ser mejor. Entonces pues seguramente lo que pase es que no le den continuidad, pero una modificación tan básica como que pues no le dé cupos a la gente en las universidades más caras, si las universidades más caras no financian los cupos de esas personas que se están ganando el Pilopaga. Un gobierno que le apuesta a la educación es un gobierno que tiene la garantía de que saca del atraso a su sociedad. Gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Recuerda suscribirte y darle like a todas las publicaciones del Combo TV y de Infórmate con Juanpa. Y terminamos con esta frase muy sabia. El día que nos preocupemos más por cómo aprenden nuestros niños y menos por cómo se visten, ese día estaremos haciendo lo correcto. Recuerda que esto es Infórmate con Juanpa. 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 Infórmate con Juanpa.